La junta de vecinos intentó robarme la casa que me dejó mi abuela, así que tumbaron a su presidenta y recuperé mi hogar. La llamaron abandonada, la incluyeron en un listado sin mi consentimiento y trataron de venderla a mis espaldas. Pero reuní recibos, expuse sus mentiras y encontré pruebas de que la presidenta tenía un interés financiero en la venta. Fuimos a juicio, la destituyeron y elegimos a alguien que realmente se preocupaba por la comunidad. Ahora vivo en la casa de mi abuela, libre, orgulloso y exactamente donde pertenezco. Nunca imaginé que yo sería quien heredara la casa de mi abuela. Cuando recibí la llamada de la notaría, me quedé sentado unos minutos, mirando la pared como si hubiera oído mal. Mi abuela, Elena Pérez, había sido el alma de nuestra pequeña familia. Era quien recordaba los cumpleaños sin necesidad de una notificación de Facebook, quien siempre dejaba enfriar una tarta en el alféizar durante las vacaciones de verano, y quien hacía que cada día de Acción de Gracias pareciera mágico, aunque la mitad de la familia apenas se llevara bien. Su casa era una modesta vivienda de 3 habitaciones ubicada en una calle arbolada de un tranquilo barrio llamado Arroyo del Sauce. Tenía ese encanto clásico de los vecindarios antiguos, una valla blanca, un porche envolvente con un columpio que chirriaba un poco, y macetas de flores que ella cuidaba cada sábado por la mañana. Desde que tengo memoria, esa casa fue el corazón de nuestra familia, el único lugar que siempre se sentía como hogar sin importar a dónde nos llevara la vida. Cuando falleció inesperadamente, me sentí devastado. Había sido mi ancla, siempre con las palabras adecuadas, una comida casera o simplemente su presencia reconfortante cuando la vida se desordenaba. Perderla fue como si alguien me hubiera quitado el suelo bajo los pies, y durante un tiempo no supe cómo procesarlo. La noticia de que me había dejado la casa en su testamento me golpeó como una ola. Fue conmovedor, por supuesto, pero también abrumador. Vivía en un pequeño apartamento en la ciudad, luchando con plazos como diseñador gráfico freelance, tratando de mantenerme al día con el alquiler y evitar el agotamiento. Ser dueño de una casa, especialmente esa casa, nunca estuvo en mis planes inmediatos. Al principio, no sabía qué sentir. Era un regalo, sí, pero también venía con preguntas que no estaba listo para responder. ¿Dejaría la ciudad? ¿Podría siquiera permitirme mantenerla? ¿Estar allí sin ella solo haría que doliera más? Pero cuanto más lo pensaba, más comenzaba a gustarme la idea. Empecé a imaginar cómo sería vivir allí, no como un recuerdo de ella, sino como una continuación de su historia. Imaginé pintar el porche, modernizar el interior, quizás incluso comenzar un pequeño jardín en su honor. Había algo en la idea de preservar lo que ella construyó y convertirlo en mi propio espacio que se sentía correcto. Como si pudiera sanar algo. Así que tomé una decisión. Me arriesgaría. Dejaría atrás mi apartamento estrecho, empacaría mis cosas y me mudaría a la casa que una vez estuvo llena de risas, calidez y amor. No sabía qué desafíos me esperaban, pero en ese momento, solo sentía una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Ese tipo de mezcla que solo se siente al cerrar un capítulo y abrir otro que de verdad importa. El día que entré en el camino de entrada de la casa de mi abuela por primera vez desde que la heredé, todo se sentía extraño y pesado. El vecindario parecía sacado de una postal, jardines bien cuidados, setos recortados, filas de casas casi idénticas con contraventanas pintadas en tonos beige o azul pastel, y banderas ondeando desde porches perfectamente decorados. Era casi demasiado perfecto, como un escenario de película donde todo estaba un poco demasiado limpio. Al aparcar frente al garaje, mis ojos se posaron en algo que se agitaba en la puerta principal. Un montón de papeles estaba pegado allí, sujeto con gruesas tiras de cinta de carrocero azul, pero las letras rojas y en negrita impresas en la parte superior de cada hoja hicieron que se me encogiera el pecho al instante. Salí y subí los escalones, sintiendo como el porche crujía bajo mis pies. El aviso superior decía en mayúsculas, aviso de infracción, Comunidad Arroyo del Sauce. Debajo había una lista de infracciones, cosas como arbustos demasiado crecidos, pintura descascarada del buzón, y panel de la cerca faltante. Había un segundo aviso, este marcado como advertencia final,
que amenazaba con multas y acciones legales adicionales si no se resolvían los problemas en 7 días. Me quedé allí, atónito. La casa solo había estado vacía unas semanas desde que falleció mi abuela, y aunque no estaba impecable, tampoco se estaba cayendo a pedazos. Caminé alrededor para revisar todo por mí mismo. Sí, los arbustos estaban algo desordenados, pero nada fuera de control. El buzón tenía algo de pintura saltada, y un panel de la cerca trasera probablemente había caído durante una tormenta, pero en general solo parecía una casa que había estado un corto tiempo sin alguien que la cuidara. Mientras estaba en el césped delantero tratando de asimilarlo todo, una voz aguda rompió el silencio como una aguja explotando un globo. Disculpe, ¿es usted el propietario de esta vivienda? Me giré y vi a una mujer cruzando la calle a paso firme, una carpeta firmemente sujeta bajo un brazo, su peinado tan perfecto que parecía tener un estilista personal de guardia. Llevaba una chaqueta entallada de esas que gritan autoridad, y su expresión era pura desaprobación envuelta en una sonrisa educada. Sí, soy Daniel, respondí, extendiendo la mano por costumbre. Acabo de heredar la casa de mi abuela. Ella no me dio la mano. En cambio, miró su carpeta como si confirmara algo desagradable. Claudia Moreno, dijo con tono cortante. Presidenta de la Asociación de Propietarios de Arroyo del Sauce. Hemos estado intentando contactar al propietario durante semanas. Es inaceptable dejar una casa en este estado. Respiré hondo e intenté mantener un tono calmado. Acabo de enterarme de los avisos hoy. Mi abuela falleció hace poco. Recién estoy empezando a encargarme de todo. Claudia esbozó una sonrisa apretada que apenas podía pasar por simpatía. Siento su pérdida, dijo, aunque no había calidez en sus palabras. Pero tenemos estándares comunitarios que mantener. Confío en que solucionará estas infracciones de inmediato. Sí, dije asintiendo. Empezaré a trabajar en todo esta semana. No pareció satisfecha. Sus ojos se desviaron hacia el buzón como si le ofendiera personalmente. ¿Esa pintura lleva meses descascarándose, el panel de la cerca? Un horror. No podemos permitir este tipo de abandono en Arroyo del Sauce. Apreté los dientes y me aferré al último hilo de cortesía que me quedaba. Entendido. Me encargaré, ¿hay algo más que deba saber? Claudia sacó un folleto grueso de su carpeta y me lo entregó. Estos son los estatutos de la asociación. Todo lo que necesitas saber está aquí. Le sugiero que los lea con atención. Nos tomamos las infracciones muy en serio. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejándome en el porche con un puñado de advertencias, un reglamento grueso como una novela, y un nudo creciente en el estómago. Ni siquiera había desempacado una sola caja, y ya sentía que estaba siendo vigilado. Esto no se trataba solo de jardinería o buzones, era el comienzo de algo que no vi venir. Pasé los siguientes días entre recortes de jardín y vapores de pintura, intentando completar cada punto de la lista de infracciones como si estuviera preparándome para un examen absurdo de la vida suburbana. Contraté a un jardinero para domar los arbustos, repinté el buzón descascarado con una capa fresca de gris oscuro, y pedí la madera para reparar el panel faltante de la cerca trasera. El trabajo en sí no era lo difícil, era la sensación de estar siendo observado a cada segundo lo que hacía que todo pesara 10 veces más. Y no lo estaba imaginando. Cada vez que llegaba a la casa, podía ver a Claudia al otro lado de la calle, de pie junto a su ventana como una vigilante autoproclamada del vecindario, siempre con su carpeta en mano, y con los ojos siguiéndome como si esperara que cometiera un error. En un momento, levanté la vista mientras recortaba los arbustos y ahí estaba ella, simplemente parada al borde de su césped, con los brazos cruzados, como una árbitra en un partido de fútbol escolar. No dijo nada, no saludó, ni siquiera parpadeó, solo me observó como si mi presencia en el vecindario fuera un problema que ella estaba decidida a resolver. Intenté ignorarla, concentrándome en terminar las reparaciones y adaptarme al extraño ritmo de la vida suburbana. Pero justo cuando pensé que podría estar avanzando, recibí un correo que me dejó sin aliento. La línea del asunto decía,
urgente, se requiere acción adicional. Se me revolvió el estómago al abrirlo. Aparentemente, Claudia, o la asociación, pero seamos sinceros, era Claudia, había añadido una nueva lista de infracciones. Esta vez, no se trataba solo de lo básico. Ahora me señalaban por cosas como la altura del césped, literalmente 1 centímetro por encima del estándar, según su medición, y el color de las lámparas exteriores, que al parecer no concordaban con la estética de la comunidad. Incluso incluyó una acusación de que la propiedad mostraba señales de abandono, una frase que me hizo hervir la sangre. Estaba dedicando cada momento libre a trabajar en esa casa. Estaba claro ahora, esto no era por mantenimiento ni por el valor de la propiedad. Era personal. No podía saber si era porque yo era el nuevo del barrio, o si Claudia simplemente disfrutaba abusar de su poder, pero una cosa era segura, se había propuesto controlar cada centímetro de esa propiedad. Esa semana decidí tomarme un día libre del trabajo y pasar toda la mañana en la casa, solo para mantenerme un paso por delante de ella. Pedí prestada una cortadora de césped a un amigo y comencé a cortar el césped, aunque apenas me llegaba a los tobillos. Apenas había recorrido la mitad del jardín cuando la vi otra vez, esta vez de pie en la acera, brazos cruzados, observándome con esa misma expresión agria como si estuviera vandalizando una obra de arte y no simplemente cortando el pasto. No dijo una palabra, solo se quedó allí como una gárgola de la asociación. Seguí adelante, intentando no dejar que me afectara, pero era como ignorar una sirena sonando al fondo. Cuando terminé de cortar el césped, pasé a cambiar las lámparas exteriores. Las nuevas que compré eran simples y modernas, metal negro elegante, luz LED cálida, nada exagerado. Pero según el último mensaje de Claudia, las antiguas eran incompatibles con la armonía visual. Fuera lo que eso significara. Mientras desenredaba los cables y trataba de no electrocutarme, un hombre mayor subió por el camino de entrada con una leve cojera y una sonrisa amistosa. Parecía tener unos 60 y tantos, llevaba una gorra de béisbol desgastada, y tenía esa calma que solo llega con la edad y el no preocuparse ya por tonterías. «Debes de ser el nieto de Elena», dijo, extendiendo la mano. «Soy David Molina. Viví al lado de tu abuela durante más de 20 años». Le estreché la mano, aliviado de hablar con alguien que no empuñaba una carpeta como arma. «Sí, soy Dani. Encantado de conocerte». David miró hacia la casa de Claudia, su sonrisa se tensó un poco. «Parece que Claudia ya te tiene en la mira. La vi allá afuera esta mañana con esa maldita carpeta suya». Solté una risa mezclada con un suspiro. Me está llenando de avisos de infracción como si fuera su pasatiempo. Cada vez que arreglo algo, aparece con 2 problemas más. David asintió con un suspiro conocedor. Esa es Claudia. Lleva años manejando esta asociación como si fuera su reino personal. La mayoría de nosotros simplemente intentamos evitarla. Pero tiene tiempo libre y una necesidad compulsiva de controlar cada brizna de césped. Una vez me multó por poner las luces navideñas 2 días antes de lo permitido. Escuchar eso fue tan indignante como reconfortante, al menos no estaba solo. «Solo quiero arreglar la casa, mudarme y vivir en paz», dije. David se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Ten cuidado. Tiene aliados en la junta de la asociación, y doblará cada regla si cree que no estás cumpliendo. Y si decide que eres una amenaza para cómo quiere manejar este vecindario, no se va a echar atrás». Le agradecí por la advertencia y volví al trabajo, pero ahora la sensación de urgencia se había transformado en una determinación silenciosa. Ya no se trataba solo de arreglar una casa. Se trataba de defender lo que era mío. No iba a permitir que una presidenta autoritaria de la asociación decidiera si yo pertenecía o no a la casa que mi abuela me dejó. Unos días después de mi charla con David, justo cuando creía que podría respirar tranquilo, otro correo de la asociación aterrizó en mi bandeja de entrada, con una línea de asunto que me hizo hundirme antes incluso de abrirlo. Decía, revisión de la propiedad pendiente, posible clasificación como molestia. Me quedé mirando la pantalla,
preguntándome cómo demonios habíamos pasado de unos arbustos descuidados a que la casa de mi abuela fuera considerada una molestia. El correo enumeraba una lista actualizada de preocupaciones, y esta vez realmente se habían vuelto locos. Al parecer, el color del mantillo en los arriates era incorrecto. Los marcos de las ventanas no estaban pintados en tonos blancos aprobados. Incluso un comedero de pájaros en el patio trasero ahora era un problema porque podría traer plagas. Y enterrado al final estaba el verdadero golpe: estaban considerando etiquetar la propiedad como abandonada, una acción que, según los estatutos, les daría derecho a intervenir, emitir más multas y posiblemente tomar medidas correctivas. Había estado viviendo en esa casa la mitad de la semana, sudando en las reparaciones, invirtiendo tiempo y dinero para devolverle la vida, y ahora decían que parecía deshabitada. Sabía lo que era. Era Claudia apretando las tuercas. Cada vez que avanzaba, ella encontraba nuevas formas de complicarlo todo, y ahora intentaba llevarlo a un nivel completamente nuevo. Esa noche, me quedé revisando el reglamento de la asociación que ella me había entregado, subrayando todo lo relacionado con infracciones, plazos, definiciones de propiedad abandonada, cualquier cosa que pudiera ayudarme a contraatacar. Según sus propias reglas, una propiedad solo podía ser declarada abandonada tras múltiples intentos documentados de contactar al propietario y después de un periodo de gracia. Yo solo había recibido un aviso oficial antes de que Claudia empezara a tratar el lugar como si fuera un edificio condenado. No tenía sentido, y claramente no parecía legal. A la mañana siguiente, tomé una decisión: iba a ir a esa reunión de la asociación. No me importaba ser la única persona en la sala sin americana ni sonrisa arrogante. Si Claudia quería llevar esto a la luz pública, entonces perfecto, la enfrentaría de frente. La reunión se celebró en el centro comunitario del barrio, un edificio pequeño con sillas plegables alineadas en filas ordenadas y una mesa larga al frente donde se sentaban los miembros de la junta como si fueran un tribunal suburbano. Entré con una carpeta bajo el brazo, llena de impresiones, fotos, recibos, correos, incluso una copia del reglamento con mis propios resaltados furiosos garabateados en los márgenes. El lugar estaba más lleno de lo que esperaba. Los vecinos ocupaban la mayoría de los asientos, algunos charlando en voz baja, otros simplemente observando con esa curiosidad pasiva que surge cuando sabes que se avecina drama. Claudia estaba sentada al frente, por supuesto, con su chaqueta característica y esa expresión condescendiente como si ya supiera el resultado. Cuando me vio, me hizo un gesto con la cabeza que no era amistoso, era el tipo de gesto que se le hace a alguien cuando ya decidiste que es el problema. La reunión comenzó con asuntos rutinarios, actualizaciones del presupuesto, anuncios sobre una próxima barbacoa comunitaria, recordatorios sobre los horarios de recogida de basura. Me senté en silencio, esperando que mi nombre apareciera como acusado esperando a ser llamado. Y entonces Claudia carraspeó, ordenó su pila de papeles, y comenzó. Como muchos de ustedes saben, empezó, la propiedad en el número 416 de la calle Sauce Real se ha convertido en una preocupación creciente para la asociación. A pesar de repetidas infracciones y falta de mantenimiento adecuado, la casa ahora está siendo considerada para clasificación como molestia por señales de abandono y deterioro. Ese fue mi momento. Me puse de pie, carpeta en mano, y carraspeé. Disculpe, dije, manteniendo la voz firme, pero eso simplemente no es cierto. He estado trabajando activamente en esa casa desde que la heredé. He abordado cada infracción que se me ha enviado y estoy haciendo progresos constantes. Claudia arqueó una ceja, fingiendo sorpresa moderada. Agradecemos sus esfuerzos, señor Rivas, pero la propiedad ha estado en mal estado durante meses. La Junta debe considerar el impacto en el vecindario en su conjunto. Abrí mi carpeta y levanté las fotos impresas. Aquí está la prueba de lo que he hecho: el césped está cortado, el buzón recién pintado, el panel de la cerca reemplazado. Incluso cambié las lámparas exteriores para adaptarme a sus estándares estéticos, por vagos que fueran. Tengo recibos de todo, y correos que demuestran que he respondido a la asociación. La sala empezó a cambiar,
Las personas que habían estado en silencio ahora susurraban entre ellas, algunas claramente asintiendo en mi dirección. Vi a David unas filas más atrás, brazos cruzados, dándome un pequeño gesto de aprobación. Y según sus propios estatutos, añadí, pasando a la página resaltada, declarar una propiedad como abandonada requiere múltiples intentos de contacto, más un periodo de gracia formal. Solo recibí un aviso antes de que la asociación comenzara a escalar esto. Eso no cuadra. Los labios de Claudia se tensaron, pero antes de que pudiera responder, una de las miembros de la junta, una mujer mayor con el cabello plateado y gafas, carraspeó. Claudia, si él tiene documentación y pruebas de que está manteniendo la casa, creo que deberíamos posponer este asunto hasta revisar todo debidamente. Claudia dudó, apretando la mandíbula por un segundo antes de asentir con rigidez. Está bien. Revisaremos el material. Pero su mirada me dijo que esto no había terminado, ni de lejos. Cuando la reunión terminó y la gente empezó a salir, David me dio una palmada en la espalda y soltó una risita baja. Buen trabajo defendiendo tu terreno, dijo. Pero prepárate, ella no se rinde fácilmente. Asentí, sintiendo ya el peso de lo que se venía. Había ganado una batalla, tal vez, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. A la mañana siguiente de la reunión de la asociación, conduje hacia la casa con un poco más de confianza de lo habitual. Por una vez, sentía que no me estaban arrollando, que quizás, solo quizás, la razón estaba por imponerse. Tenía mi lista de reparaciones, unos recados que hacer en la ferretería, e incluso había planeado comprarme un bocadillo en la charcutería de la esquina y almorzar en el porche como una persona normal. Pero al girar en la calle Sauce Real y llegar a la casa, todo mi cuerpo se paralizó. Allí, en pleno césped delantero, como una bofetada en la cara, había un cartel rojo brillante de «Se vende», clavado en ángulo y hundido profundamente en la tierra. Debajo de las palabras «En trámite» estaban el logotipo y los datos de contacto de una inmobiliaria local. Por un momento creí que estaba perdiendo la cabeza, que tal vez alguien lo había puesto por error o como una broma enferma, pero al bajar del coche y acercarme, me di cuenta de que era real, impreso profesionalmente, firmemente instalado y definitivamente no una broma. Se me apretó la mandíbula con tanta fuerza que sentí doler los dientes. Yo no había puesto la casa en venta. No había firmado nada. Ni siquiera había hablado con un agente inmobiliario. Me temblaba la mano mientras sacaba el móvil y marcaba el número que aparecía en el cartel. Una voz alegre respondió casi de inmediato. Maple Ridge Inmobiliaria, habla Michelle, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Forcé las palabras con calma, aunque el pulso me iba a 1000. Hola. Llamo por la propiedad en la calle Sauce Real 416. Hay un cartel de venta en el jardín y yo soy el propietario. Nunca autoricé ninguna venta. Hubo una pausa al otro lado, una de esas largas y nerviosas que indican que algo va mal. Déjeme transferirle con la gente encargada de ese listado. Unos segundos después, otra voz intervino, esta más profesional, pero aún insegura. Hola, soy Mía Delgado. Soy la agente de la propiedad en el 416 de la calle Sauce Real, ¿cómo puedo ayudarle? No lo edulcoré. Puede ayudarme explicando cómo mi casa fue puesta en venta sin mi autorización. Otra pausa, aún más larga. Según nuestros documentos, la Asociación de Propietarios de Arroyo del Sauce autorizó la publicación debido a que la propiedad fue clasificada como abandonada, dijo, lenta y cuidadosamente, como si ya supiera cómo iba a ir esta conversación. Lo siento, pero todo lo que hemos hecho ha sido con base en los documentos que nos entregaron. Apreté el móvil con fuerza. Eso es mentira. He estado viviendo en esa casa y trabajando en ella durante semanas. No tiene nada de abandonada. Quiero ese cartel fuera inmediatamente, y el anuncio eliminado. Entiendo su frustración, señor Rivas, dijo, ahora con un tono algo tembloroso, pero le sugiero que lo trate directamente con la asociación. No puedo eliminar el listado a menos que reciba una notificación formal. Colgué sin decir nada más, con las manos temblando, no de miedo,
sino de esa furia que aparece cuando sabes que alguien ha cruzado una línea de la que no puede volver. Esto no era solo acoso. Esto era una guerra. Conduje directamente a la oficina de la asociación, sin prestar mucha atención a las curvas ni a los semáforos. El coche de Claudia estaba en su lugar reservado habitual, sentado allí como un monumento arrogante a su poder. Entré sin molestarme en tocar, y la encontré en su oficina escribiendo algo con esa misma expresión altiva de siempre. Daniel, dijo con una sonrisa fingida, ¡qué sorpresa! Déjate de tonterías, solté. ¿Por qué está mi casa en venta? No se inmutó. Si acaso, parecía satisfecha. La Junta votó para clasificar tu propiedad como abandonada, dijo, con una voz suave como mantequilla. Según la sección 9.3 de los estatutos, tenemos autoridad para tomar medidas correctivas en tales casos. Eso incluye poner la vivienda en venta para proteger los estándares de la comunidad. Me acerqué y dejé caer un montón de documentos sobre su escritorio, copias de correos, fotos, recibos, todo lo que había estado recopilando. No tenías ningún derecho legal para hacer eso. He estado manteniendo esa casa. He respondido a todas las infracciones. Te saltaste el protocolo, ignoraste los estatutos, y ahora has cruzado la línea hacia lo ilegal. Por un segundo, su sonrisa vaciló, pero se recompuso rápidamente. Puedes impugnar la decisión si consideras que es injusta. Oh, lo haré, dije, dándome la vuelta. Y cuando todo esto termine, vas a lamentar haber intentado robarme mi casa. Ese mismo día, contacté a una abogada. No quería esperar. Necesitaba a alguien especializado en disputas con asociaciones vecinales, alguien que supiera exactamente cómo desmontar a personas como Claudia. Encontré a Beatriz Preciado, una abogada aguda y experimentada que no parpadeó ni una vez mientras le contaba la situación. ¿Pusieron tu casa en venta sin tu firma?, preguntó, frunciendo el ceño. Pongámonos manos a la obra. En menos de 48 horas, Beatriz presentó una orden de cese y desistimiento para detener la venta y comenzó el proceso legal para impugnar las acciones de la asociación. Solicitó los registros de las reuniones de la Junta, correos internos y documentación relacionada con la supuesta declaración de abandono. Y lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Resulta que Claudia había contactado a la inmobiliaria antes de que la Junta siquiera se reuniera para votar sobre el tema. Ya había comenzado el proceso de listado a puerta cerrada y luego presionó retroactivamente a la Junta para que lo aprobara. Además, descubrimos que tenía un interés financiero en la inmobiliaria que utilizó, su cuñada era la propietaria, y Claudia se beneficiaría con un porcentaje de la venta si se concretaba. Fue una bomba. Y en el momento en que supimos a qué nos enfrentábamos, dejé de tenerle miedo. Esto no se trataba solo de una mujer con ansias de poder, era una mala conducta en toda regla. No sabía qué creía Claudia que iba a pasar, pero yo no pensaba irme. Esa era mi casa. Y ahora, era personal. Las noticias vuelan rápido en barrios tranquilos, y una vez que la gente se enteró de que la asociación había intentado vender mi casa sin permiso, los susurros se convirtieron en voces. Al principio, fueron solo algunos vecinos que me detenían mientras barría hojas o pintaba el porche, personas con las que ni siquiera había hablado antes. Decían cosas como me enteré de lo que pasó, eso no está bien, o Claudia ya ha hecho cosas así antes, pero esta vez se pasó. Uno a uno, comenzaron a salir historias, pequeñas injusticias acumuladas durante años. Una familia multada por colgar decoraciones de Halloween demasiado temprano. Una mujer cobrada 100 euros porque su cubo de basura estuvo fuera más de 2 horas. Otro vecino me contó que Claudia obligó a alguien a repintar sus contraventanas porque el tono de azul chocaba con el carácter del vecindario. Ninguna de estas historias había causado revuelo antes. Todos simplemente lo soportaban, ponían los ojos en blanco, e intentaban no llamar su atención. Pero ahora, ver a alguien enfrentarse a ella y exponer lo que hacía les dio a muchos una energía que no esperaba. Incluso David, mi vecino de al lado, empezó a hablar en las reuniones de la asociación,
era el tipo de persona que normalmente se mantenía al margen, pero ahora se sentaba en primera fila, haciendo preguntas difíciles y negándose a dejar que Claudia esquivara los temas. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Beatriz, mi abogada, tuvo la idea de hacerlo público. Dijo que cuanta más gente supiera, más difícil sería para Claudia esconderse detrás de reglamentos y tecnicismos. Al principio me dio nervios. Lo último que quería era convertir esto en un espectáculo público, pero tenía razón. Si Claudia iba a hacer estas jugadas a oscuras, la mejor manera de detenerla era exponerlo todo a la luz. Así que acepté. Una estación de noticias local recogió la historia. Transmitieron un segmento titulado, Presidenta de Asociación Bajo Fuego, propietario enfrenta presunto abuso de poder en el barrio Sauce Real. Fue surrealista verme en la televisión, de pie en el porche de mi abuela, señalando el cartel de "Se vende" y explicando cómo me habían tomado por sorpresa. El reportero también entrevistó a vecinos, y vaya, no se contuvieron. David habló sobre la vez que Claudia lo multó por podar un árbol sin su permiso, aunque el árbol estaba en su propio terreno. Otra mujer relató cómo la amenazaron con sanciones por los colores de sus flores. El segmento pintó un retrato claro de una mujer que había gobernado el vecindario mediante el miedo, las normas y la intimidación durante años, y que ahora, por fin, la gente había dicho basta. Después de eso, todo cambió. Personas que nunca se habían atrevido a cuestionarla comenzaron a organizarse. Una mujer llamada Raquel, vivía unas calles más allá, tocó mi puerta con una carpeta y una mirada decidida. Se presentó, dijo que vio la noticia, y que ella y un pequeño grupo estaban recolectando firmas para convocar a una elección especial en la asociación. Según los estatutos, si reunían suficientes firmas de propietarios, podían forzar una votación para reemplazar a Claudia como presidenta. Necesitamos a alguien que ayude a reunir apoyo, dijo. Tú ya tienes la atención de la gente. Si estás dispuesto a compartir tu historia en algunas reuniones, esto podría avanzar. Dudé quizá 2 segundos antes de asentir. Yo no había pedido nada de esto, pero si podía evitar que Claudia le hiciera lo mismo a otra persona, valía la pena. Durante la siguiente semana, me encontré sentado en salones y patios, rodeado de sillas plegables y cuencos con patatas fritas, contando mi historia a grupos de vecinos que estaban cansados de sentirse invasores en sus propios hogares. La gente compartía más historias, sacaba sus frustraciones, y al final de cada reunión, más nombres se añadían a la petición de Raquel. Claudia debió notar el cambio porque no se quedó quieta. De repente estaba en todas partes, yendo de puerta en puerta, haciendo inspecciones sorpresa, repartiendo avisos por cosas como buzones demasiado rústicos o gnomos de jardín que eran una distracción visual. Multó a una familia con niños pequeños por tener un columpio que no había sido preaprobado. Cada movimiento desesperado que hacía solo confirmaba lo que ya sospechaban todos, que estaba perdiendo el control y trataba de aferrarse con todas sus fuerzas. Pero ya era tarde. La marea había cambiado, y ni las amenazas ni los discursos reglamentarios podían detenerla. Lo que comenzó como mi batalla personal se había convertido en algo más grande, algo que finalmente estaba despertando a una comunidad que había sido maltratada en silencio por demasiado tiempo. La lucha no había terminado, pero por primera vez, ya no la peleaba solo. Cuando la petición de Raquel alcanzó el número necesario de firmas, el vecindario comenzó a vibrar con algo que no se sentía desde hacía años: esperanza. La junta de la asociación no tuvo más remedio que convocar una elección especial. Según los estatutos, tenían 30 días para fijar una fecha, notificar a los residentes y prepararse para una votación que podía cambiarlo todo. Y en el centro de todo estaban 2 nombres: Claudia Moreno, la reina indiscutida de Arroyo del Sauce, y Rebeca Baena, una vecina discreta pero con mente aguda que se ofreció como su contrincante. Rebeca no era llamativa ni ruidosa. No caminaba con carpetas ni se escondía tras reglamentos. Simplemente escuchaba. Había estado en cada una de las reuniones que hicimos, tomando notas, haciendo preguntas y asintiendo cuando la gente hablaba. Cuando anunció oficialmente su candidatura,
No fue con un gran discurso dramático, fue con una simple nota en el tablón comunitario, donde exponía sus metas, equidad, transparencia y devolvernos un poco de paz. Y eso fue todo lo que la gente necesitaba oír. El día de las elecciones se sentía como un festival y un duelo al mismo tiempo. El centro comunitario estaba más lleno de lo que jamás había visto. La gente llevó a sus hijos, sus perros, sus sillas plegables. Algunos estaban en fila aún con guantes de jardinería y camisas manchadas de pintura, como si vinieran directamente de sus quehaceres solo para emitir su voto. Al entrar, vi rostros conocidos, David, Raquel, vecinos que solo conocía por el color de sus casas o el estilo de sus buzones, todos sonriendo, asintiendo, dándome palmadas en la espalda. Incluso quienes habían estado en silencio durante meses estaban allí para hacerse oír. No solo votábamos, estábamos recuperando algo. Claudia ya estaba allí cuando llegué, de pie rígidamente al frente de la sala con su séquito habitual, con una sonrisa tensa que no alcanzaba a sus ojos. Su habitual compostura estaba resquebrajada, su confianza agrietada. Observaba cómo, una por una, las personas se alineaban, firmaban sus nombres y deslizaban sus papeletas en la urna sellada. Rebeca, en cambio, parecía la definición de serenidad. Estaba entre todos, conversando con naturalidad, riendo, ofreciendo palabras amables. No había eslóganes, ni folletos ni pines llamativos, solo ella, presente y auténtica. Cuando finalmente se contaron los votos, la sala quedó en silencio mientras uno de los miembros del comité electoral se adelantaba con los resultados en la mano. Gracias a todos por participar, dijo, aclarando la garganta. Tras el recuento de los votos, nos complace anunciar que Rebeca Baena ha sido elegida como la nueva presidenta de la Asociación de Propietarios de Arroyo del Sauce. El lugar estalló. Aplausos, silbidos, choques de manos. La gente se abrazaba como si hubieran ganado un campeonato regional. Y entonces, todas las miradas se volvieron hacia Claudia. No dijo nada. No discutió. Simplemente se quedó allí, con el rostro pálido e inescrutable, luego recogió sus cosas y salió por la puerta trasera sin decir palabra. Sin discurso de despedida, sin amenaza final. Solo una salida silenciosa y sin ceremonia, como si por fin hubiera caído el telón de su reinado. Los días que siguieron fueron como nada que hubiera visto desde que llegué a Arroyo del Sauce. Rebeca se puso manos a la obra de inmediato. Convocó una reunión urgente de la Junta para revisar y modificar las políticas más obsoletas y opresivas de la asociación. Se suspendieron las multas por infracciones triviales. Se implementó un proceso de apelaciones para que la gente pudiera impugnar citaciones injustas. Y luego, en un gesto que no vi venir, emitió una disculpa formal, a mí. La asociación me reembolsó los gastos legales, y Rebeca me agradeció personalmente por defenderme y ayudar a provocar el cambio que el vecindario necesitaba desde hacía años. No me convertí en presidente. No me postulé para nada. Pero por primera vez desde que heredé la casa de mi abuela, sentí que realmente pertenecía allí, no solo en la vivienda, sino en la comunidad. Y no porque alguien me diera permiso, sino porque luchamos por ello, juntos. Las semanas después de las elecciones se sintieron como un cambio de estación, no solo en el clima, sino en el ambiente, en la forma en que los vecinos saludaban, en cómo la gente se detenía a conversar en lugar de limitarse a sentir desde sus porches. Arroyo del Sauce respiraba de nuevo, y por fin pude concentrarme en lo que había venido a hacer desde el principio, terminar la casa. Sin más infracciones sorpresa, sin más miradas hostiles desde el otro lado de la calle, sin más amenazas legales por colgar campanillas de viento o repintar las contraventanas. Ahora era solo yo, una lista de tareas y una paz tranquila que no sentía desde que heredé el lugar. Pasé mis fines de semana repintando los marcos, replantando los arriates de flores y reparando el viejo columpio del porche donde mi abuela solía sentarse cada tarde con un vaso de té dulce. Reemplacé azulejos rotos en el baño, colgué fotos enmarcadas de ella en el pasillo, y llené la cocina con el olor a pan recién horneado los domingos, algo que solía hacer y que siempre hacía que el lugar se sintiera como un hogar. Cada clavo que clavaba,
cada rincón que limpiaba, no era solo por restaurar la casa, era por preservar su espíritu. Los vecinos empezaron a visitarme más seguido, no con quejas, sino con historias. Historias de cómo Elena solía cuidar a sus hijos o llevar sopa cuando alguien estaba enfermo, de cómo organizaba comidas compartidas en el césped o metía dulces extra en las bolsas de Halloween. Resulta que ella había sido el corazón de este lugar mucho antes de que Claudia tuviera una carpeta en la mano. Uno a uno, la gente me ayudó a devolver ese espíritu. David me prestó herramientas. Raquel me ayudó a montar un jardín en el patio trasero. Rebeca pasaba de vez en cuando solo para saludar, carpeta en mano, pero la suya estaba llena de ideas, no de infracciones. Cuando terminé la última de las reparaciones y la casa finalmente se sintió como mía, decidí hacer algo pequeño para celebrarlo. Invité a quienes me habían apoyado en todo, Rebeca, David, Raquel, y algunos otros que se habían convertido en más que vecinos. Esa noche de sábado, nos reunimos en el patio trasero bajo un toldo de luces colgantes, con bebidas frías, sillas plegables y música suave saliendo de un viejo altavoz que encontré en el desván. No era algo lujoso, pero no hacía falta. Era real. Era hogar. Cuando el sol se puso y el cielo se tornó de un naranja profundo, Rebeca alzó su vaso y sonrió. «Has hecho un trabajo increíble con este lugar», dijo. «Tu abuela estaría orgullosa». Sentí un nudo en la garganta mientras miraba la casa, el jardín, la gente. «Creo que estaría feliz de ver lo que hemos construido aquí», dije. «Y no podría haberlo hecho sin todos ustedes». David me dio una palmada en la espalda y esbozó una sonrisa. «No solo arreglaste una casa, hijo. Le recordaste a este lugar cómo se supone que debe sentirse». Esa noche, cuando el último invitado se fue y me quedé solo en el porche con una manta y el sonido de los grillos a mi alrededor, pensé en cuánto había cambiado todo. Claudia Moreno había vendido su casa en silencio y se había mudado apenas 2 semanas después de la elección. Sin gran despedida, sin ceremonia, solo un camión de mudanzas y un porche vacío. Su nombre desapareció de las reuniones y los tablones de anuncios, convirtiéndose más en una advertencia que en un recuerdo. Y sinceramente, eso era suficiente. Nada de venganzas, nada de espectáculos. Solo paz. Lo que importaba ahora no era lo que ella se llevó, sino lo que recuperamos. Arroyo del Sauce no era perfecto, pero volvía a ser nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía como hogar. Mi hogar.